Saludos y bendiciones. Vamos a continuar con este hermoso tema que tenemos de esta materia con la cual estamos cerrando esta primera corte de lo que fue la Escuela Teológica Integral Reformadora, ahora Instituto Socioteológico Integral Reformador Octaviano Torres. Vamos entonces a proseguir. Estamos en la crianza de los hijos. No abogues, oiga esto, padres y madres, por un niño cuando éste es disciplinado o castigado. Ahora hablábamos un tema un poco actualmente controversial para las leyes en el mundo entero. Veía un juez español que hablaba muy a favor de la antigua disciplina que se les daba a los hijos y que ahora a esta altura de la vida le amarraron las manos a papá y a mamá con las leyes que organizaron, que en vez de ser útiles para el bienestar de los hijos, no son tan útiles como debieran serlo. Entonces, son detalles que hay que analizar en frío. Son detalles los cuales debieran como de pensarse un poquito mejor. Bueno, el detalle está que en el tiempo que la mayoría de nosotros nacimos, es decir, aparte de papá y mamá, los que pertenecían, que en este caso casi todos, pertenecían a la Iglesia Católica, tenían padrino y madrina, no todos. Entonces el padrino o la madrina venían a ocupar un espacio o un lugar similar al papá y a la mamá en cuanto a corrección. Otro detalle es que en la escuela, cuando los hijos eran llevados a la escuela, el maestro o la maestra era considerado también a un nivel de papá y mamá. Es tanto así que cualquier persona en la calle conseguía a un hijo de nosotros cometiendo una falta, cometiendo una infracción, entonces le pegaba por alguna causa y el hijo llegaba a la casa chaparreado, llorando porque le pegó fulano de tal. El papá averiguaba o la mamá averiguaba por qué causa le pegó. Si le pegó porque estaba cometiendo un error, iba y le agradecía al que lo chaparrió y el papá y la mamá le daban otro chaparrazo. De esa manera, ¿a qué muchacho le quedaban ganas de estar echando broma? Entonces, lo mismo pasaba con él o los maestros o los profesores. ¿Qué sucede ahora? Oye, que si un profesor o un maestro toca a un niño, se mete en problemas. Entonces, eso ha llevado a que la mayoría de los niños ahora hagan y deshagan. Un familiar corrige a uno de nuestros hijos, entonces le caemos encima, así tenga razón. Las leyes han atado de pies y manos hasta cierto punto a los padres, a los representantes, a los que les tocaría disciplinar, pero al padre o a la madre no le dan el espacio que debieran. Entonces, mira el tópico que nos toca desarrollar acá. No abogues por un niño cuando éste es disciplinado y corregido. Vamos al poco espacio que nos quedó, la casa. Papá corrige al muchacho y llega la mamá y se mete en el medio para defender al muchacho. O viceversa, la madre lo corrige y el padre llega entonces a jalar en pro o a favor del muchacho y no al de la madre. Entonces, esto lleva a que el niño no entienda sobre lo que es autoridad. Ahora, mi consejo, no he leído todavía aquí el tema, pero mi consejo en lo personal es que papá y mamá tienen que ser cómplices en la disciplina. ¿Sí? Papá y mamá deben de ser cómplices en el trabajo, en la corrección de el disciplinar
a los hijos y a las hijas en el trabajo de la formación de estos chicos. Porque mi pregunta es, ¿a quién conociste tu madre primero? ¿Al muchacho o al papá del muchacho? Importante preguntar eso, ¿verdad? Igual a los padres. ¿A quién conocieron primero? ¿A la madre del muchacho o al muchacho? Entonces, creo que si nos vamos un poquitico, pudiéramos decir a los términos militares, en lo cual hay algo que se llama antigüedad y se debe de respetar. Si hay alguien que tú debes de tener y ser aliado, es a esa mujer y madre a ese hombre. Para los dos, con la capacidad que tienen los dos, corregir a ese chico, a esa chica, para que puedan sacar una mejor versión de ustedes dos. Porque el objetivo es mejorar la raza. El objetivo es mejorar la calidad social, la calidad moral y la calidad económica de la familia. Ahora, ¿cómo puede un hogar permanecer y ser de mejor bendición si no hay una armonía en el área de la disciplina? Si no hay una armonía en el área de la corrección. Ahora, cuando abogas por el niño, cuando es disciplinado, restas autoridad a quien lo disciplina o castiga. Los padres deben ponerse de acuerdo en la disciplina o castigo del niño, entendiendo que una cosa es la disciplina y otra cosa es el castigo. Disciplina es el conjunto de leyes o reglas que rigen una organización. Es decir, la disciplina son normas o reglas establecidas. Disciplina es la doctrina o la instrucción sobre la que se fundamenta una regla. Castigo es la pena impuesta por el delito o falta a la disciplina. Se dice que el castigo se da por la ausencia de la disciplina o el fracaso de ella. Si disciplinamos a nuestros hijos con cordura, y diligencia, evitaremos el castigo sobre ellos. Bolívar dijo, disciplina y corrige al niño de hoy y no castigarás al hombre de mañana. ¿Sí? En un supuesto que uno de los cónyuges disciplina o castiga al niño en forma inadecuada, ambos en forma recíproca deben corregir dicha acción. Pero en privado, nunca lo hagas delante del niño, porque se sentirá guapo y apoyado. Entonces, si papá está corrigiendo y mamá está corrigiendo y uno de los dos cometió una falta, cometió un error, el detalle no es de una vez delante del niño hacer la corrección a papá o a mamá. Eso hay que hacerlo como a solas. Sí, que el niño no esté presente para que él no vaya a tomar como ese punto el cuadrarse con uno o con el otro y de paso enemistarlos a los dos. Ahora, tenemos un detalle, un problema que suele suceder en algunos cónyuges, ¿sí? Que como los hijos, nacieron de nosotros, son parte de nosotros, eso sí los creemos que son de nosotros. Pero como la madre del niño, esa señora desde el punto de vista biológico no es nada mío, ya va. Pero desde el punto de vista social y moral, ¿cuál fue el compromiso que hicimos allá en la prefectura?
¿Cuál fue el compromiso que le hicimos a esa mujer en lo personal y luego delante de su familia? Y los que lo hicieron en una iglesia, en una congregación, ¿cuál fue el compromiso? Amarla, respetarla y cuidarla. ¿En qué? En todo tiempo. Entonces, ¿por qué no voy a respetarla o hacerla respetar delante de mis hijos? ¿Por qué voy a irrespetarla? ¿Por qué voy a desautorizarla en cuanto a su autoridad delante de los hijos? O viceversa, ¿por qué vamos a desautorizar a ese hombre delante de los hijos? Porque esos hijos sí nacieron de ella y de él. En este caso, muchos padres tienden a apegarse más a los hijos que a la mamá, o la mamá a los hijos que al papá, porque como esos sí nacieron de ella, entonces eso es pensar egoístamente. Porque cuando se inició ese proceso, cuando se inició esa unión social y moral, pues creo que esto se debe de haber pensado, y el compromiso que hicimos fue cuidarla, fue respetarla, fue amarla en cualquiera de las circunstancias. Ahora pregunto, cuando usted se casó con esa mujer, cuando usted se casó con ese hombre, usted prometió, usted hizo algún compromiso que tenga que ver con los hijos. Eso vinieron después por la naturaleza de que venían. Pero el compromiso que usted tiene es con esa mujer y es con ese hombre. Por eso es que el texto dice, hasta que los hijos los separen, no, hasta que la muerte los separe. No hasta que la plata los separe. O hasta que la suegra los separe. No, esa vieja ni le paramos. ¿Sí? Pero ahora sí le vamos a parar a los hijos. Ahora, no le muestres falta de autoridad a tus hijos. Hay 3 factores que son determinantes en el cumplimiento de la autoridad. Entre otros que al no cumplirlos se traerá como consecuencia desajustes trágicos en el mañana. Dichos factores son el sobornar a las autoridades, el rebelarse a las autoridades, el no ejercer autoridad cuando se tiene que hacerlo. Ninguno de estos 3 factores son buenos consejeros, son buenos acompañantes para nosotros. Cuando nosotros dejamos de ejercer autoridad sobre nuestros hijos en el momento que debemos hacerlo, caemos en un terreno de desautorización que es condenado y será juzgado por Dios. Y además de eso, seremos culpables de formar un carácter, en este caso mal formado, en ellos, de rebeldía y de independencia en contra de Dios, que es la máxima autoridad, y de todo aquello que represente la autoridad, incluyendo sus padres. Conozco de un hombre el cual, cuando ya sus hijos estaban grandecitos, le dijo: muchacho, yo quiero que nos sentemos a hablar porque quiero orientarles sobre algunas cosas de la vida para que no tengan un día que irse de la casa. ¿Cómo? Que yo necesito sentarme a hablar con ustedes para orientarles sobre algunas cosas para que ustedes no tengan que irse antes de tiempo de la casa. Y alguien preguntó: papá, ¿nos estás corriendo? No, sino que le voy a decir lo que no deben de hacer para que no se tengan que mudar antes de tiempo de la casa. Porque en esa casa hay un hombre que es autoridad y la ha entendido, y hay una mujer que es autoridad y este hombre la ha entendido, y ambos defienden esa autoridad a capa y espada, entendiendo que los hijos todos son una bendición de Dios. Amén. 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 Pero las bendiciones hay que
orientarlas, canalizarlas, disciplinarlas, colocarles principios y valores para que ellos se ajusten a los principios y a los valores y así se pueda vivir en paz y en armonía, entendiendo y sabiendo que un día ellos van a crecer, se van a enamorar y se van a casar y por lógica se tienen que ir de la casa. Pero para evitar de que se vayan antes, pues se les orienta qué no hacer para que no tengan que mudarse de la casa. Me llamó la atención de ese individuo. Ahora, las escrituras dicen que un hijo sin disciplina es un bastardo. El término bastardo que se utilizó del griego es notos, que indica hijos ilegítimos, nacidos fuera del legítimo matrimonio y que por consiguiente están fuera de la cobertura de su padre, aislado de su corrección o disciplina. ¿Cómo? Que indica hijos, no dejan de ser hijos, óigame, ilegítimos, nacidos fuera del legítimo matrimonio y que por consiguiente están fuera de la cobertura de su padre, aislados de su corrección y disciplina. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. La disciplina es esto que estamos haciendo aquí. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, oiga, al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, es decir, sin enseñanza, sin corrección, sin valores, de la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardos y no hijos. ¿Eso está donde? Hebreos 12, 5 y 8. Indicios que te muestran falta de ejercicio de autoridad. No acuses a tus hijos con nadie. Es decir, llegan tus hijos y se portan mal y vas a acusarlos con tu abuela, con tu mamá, pues la abuela de ellos. Disciplínalos en el momento requerido, porque la disciplina fuera del momento requerido no se entiende. No le confíes la formación de tus hijos a terceras personas. Esa la tienes que hacer tú. No suspenda la disciplina a tus hijos hasta el cumplimiento. Ya va. No suspendas la disciplina a tus hijos hasta el cumplimiento. Es decir, si tú dijiste 5 días sin ver televisión, son 5 días sin ver televisión. Así él llore, así él berrinche, así él haga lo que haga. Si llora mucho, ese no va a llorar lágrimas de sangre. ¿Sí? Si se entristece mucho, ese no se va a morir de la tristeza. Nadie se ha muerto por no ver televisión. Nadie se ha muerto por no jugar fútbol, por no jugar algún deporte, alguna cuestión por ahí, por jugar dominó, baraja o cualquier jueguito. Se debe tener una causa previa y razonable para castigar al niño. Y él la debe conocer. Es decir, se deben colocar principios, normas y estatutos para luego corregir. No como los muchachos que están jugando en alguna disciplina deportiva, por decir algo, béisbol, y entonces no hemos colocado una regla que la pelota que pegue allá en la pared es out por regla, sino que cuando pegó, yo dije que era out por regla. No. Esa no es la fórmula. Antes de comenzar el juego se deben colocar las normas. Y la norma es toda pelota que pegue en esa pared o salte por encima es out por regla. Ya se sabe que la norma está colocada. El que lo haga ya queda expuesto a
que es uno de los graves problemas que tenemos en algunos. Ahora, a un niño no se le debe castigar porque haya cometido un error. Pregunto, ¿cuántas veces Dios te ha castigado por los errores que tú has cometido? Y menos cuando están en la etapa del aprendizaje. Los errores se corrigen, no se critican. No se debe castigar por una equivocación. Enséñalos el cómo hacer las cosas y con el transcurrir del tiempo se perfeccionarán. No se le castiga porque haya ocurrido un incidente o accidente. Recuerda que un incidente o accidente no estaba en su intención cometerlo. Fue algo imprevisto, nada de lo que ellos puedan dañar, ocasionar por causa de uno de estos acontecimientos imprevistos tiene tanto valor que ellos mismos nunca olviden que sus valores están primero. No se debe castigar a un niño si antes no ha sido disciplinado. No te olvides que el castigo es parte de la pena por faltar y no acatar la disciplina. Sí, es decir, primero se constituyen las leyes, luego de constituir las leyes, entonces se llevan al que va a vivir esas leyes, pero se deben primero constituir. No se corrige o se castiga o se disciplina o se multa una persona imaginariamente. Imaginariamente. Primero, se deben hacer las correcciones. Segundo, se debe instruir la población para luego, entonces, llevar las leyes para que después haya una corrección sobre las personas, sobre los individuos. No castigas al niño según tu estado de ánimo. Ok, ese es otro de los errores que cometen papá y mamá, que llegan y le dicen al muchacho, mira, no lo hagas porque te voy a dar, ¿sí? Y lo hizo y no le dieron nada. Y el muchacho entonces volvió a hacer la travesura. Y entonces cuando ya están hasta aquí, ¿sí? Como se dice aquí criollamente en el argot popular, que están hasta el gorro, entonces van con un estado de ánimo exaltado y no corrigen, sino que maltratan por el estado de ánimo en el que están. Eso debieron de hacerlo antes de llegar a ese estado de ánimo. ¿Sí? Entonces, no castigues al niño según tu estado de ánimo. No debemos castigar a nuestros hijos cuando nos encontramos airados y no debemos airarnos mientras los castigamos. Cuando castigamos con ira, corremos el riesgo de caer en el maltrato físico. Es decir, el castigo de un niño debe ser como la disciplina esta del deporte del karate. Sí, y estos disciplinas similares, el karate, el judo, ¿cuál es el otro? El boxeo, y todo este tipo de disciplinas que la gente tiene que hacerlas con conciencia clara, que no necesito enojarme para practicar la defensa personal. Es más, todos los que practican este tipo de disciplina hacen un juramento que no pueden ejercer este tipo de disciplinas sobre un individuo solo. Tienen que ser atacados mínimo por 2 o 3 y que ya estén en un extremo, porque es una disciplina que lleva un conocimiento y unas técnicas por encima de todos los que no la tienen. Entonces se considera incorrecto que tú, disciplinado,
orientado y con todas las capacidades vayas a igualarte con uno que desde el punto de vista disciplinario está por debajo de ti. ¿Sí? Eso no solamente tiene que ver con la parte de deporte, tiene que ver incluso con los cuerpos policiales, los cuerpos militares. Cuando en una población hay una manifestación, lo primero que tiene que salir es la policía con sus escudos. Lo primero. Y el cuerpo de policía el más débil, el de menos fuerza. Y proporcionalmente van llevando la fuerza para, en este caso, someter a la población en lo que están vulnerando los derechos de otros. Ahora, desde el punto de vista educativo, se debe hacer de la forma similar, no esperar enojarte para hacer dichas correcciones. Hay un mandamiento en las Sagradas Escrituras concerniente a la ira. Óyeme, provocada por los padres a los hijos, que dicho mandamiento es relacionado a todo lo que tenga que ver con la reprensión a los hijos, incluyendo el disciplinar y castigar a tus hijos en medio de un ataque de ira. Oiga, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, ¿sí? Sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6, 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, porque puede que, y en algunos sitios acontece, que comenzamos a molestar al chico, comenzamos a molestar a la chica, y cuando él ya está molesto, cuando él ya está disgustado, cuando él ya está indignado, entonces comienza a cometer errores, pero lo está cometiendo porque él quiso o porque yo lo induje. Ahí es donde está el detalle. Entonces, la falta que él está cometiendo, el error que él está cometiendo, puede que el delito que esté cometiendo no es porque quiso, es porque yo violé este principio. Entonces aquí el que debiera ser corregido y castigado no es el muchacho, sino el papá o la mamá o el que lo indujo a ese nivel. ¿Sí? Yo recuerdo que la única vez que yo me eché puño con otro fue inducido por otro. ¿A quién debieron de echarle al otro? Un viejo mayor. Ajá. Te pagaban para pelear. Ajá. Y tú caías ahí en el jueguito de ellos. Es decir, tú te gustaba más pelear que comer. Pero era provocado por otro. Entonces, ahí es donde el que debió de ser corregido era el otro, porque tú eras sencillamente el títere, el que usaban para reírse y hacer las de el hazme reír. Ahora, la escritura dice que la ira incontrolada nos conduce al pecado y acciones que traen resultados que pueden ser irremediables. Por esta causa, Dios nos insta a tener dominio en el momento de la ira, cuando y más cuando reprendemos a nuestros hijos. En ese aspecto, usted y yo tenemos que usar lo que se nos dio para el mundo espiritual para combatir las tinieblas. Entonces esa o una de esas armas debemos de usarla entonces para conducirnos bien en la vida en el área familiar. A que el muchacho se las da de payaso, bueno, espere que se vayan todos, porque a veces suele suceder que como hay otros y ellos quieren lucirse, entonces cuando están solitos, usted, él y usted, bueno, vamos a hablar ahora, pues. Vamos a ver cuál es el caso, por qué, y si hay que darle mere con pan caliente, se le da solito. ¿Sí? Porque hay gente que quiere lucirse. Ahora, hay muchachos que hacen cosas en la casa no por malcriado. O sobre todo esto pasa con los niños.
que se ponen los viejos a hablar, a conversar y los abandonan a ellos. Entonces piensan que ellos no existen y ellos están ahí diciendo, ¡hey, yo estoy aquí, mírenme, díganme algo, háganme algo! Entonces tumban sillas, tiran corotos y hacen bromas por ahí. Entonces es por falta de atención. Ahora, para usted y para mí, dicen las escrituras, airaos pero no pequéis. Entonces no hay problema en airarse, ¿verdad? Airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Dos cositas. Airarse es una cosa, ¿sí? Pecar es otra cosa. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Qué quiere decir eso? Que no llegue las 6 de la tarde y el sol se esconda y usted todavía esté rabioso, rabietado. Airaos, no peca, pero no peques. Es decir, usted puede airarse, puede enojarse. Cuando usted esté bien, pero bien enojado, muérdase el codo. Si de verdad usted está bravo, puede morderse el codo. Haga el esfuerzo. O se muerde la palma de la mano. Trate de morderse la palma de la mano cuando usted esté bien enojado. O se muerde el codo. Si usted logra morderse la palma de la mano por dentro, de verdad está enojado. Y si se muerde el codo, más todavía. Ahora, ¿qué no debe de hacer cuando airarse? ¿Qué no debe de hacer? Pecar. Y otro, no deje que el sol se esconda y usted siga rabioso, airado, enojado. Finalmente dice, ni dé lugar al diablo. El término lugar aquí es topografía, no de terreno, para que ese animal se instale ahí. Entonces, el airarse es una emoción negativa que usted la puede controlar. ¿Por qué? Porque usted tiene amor, poder y dominio propio. Amén. Ahora, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¿Sí? ¿Lo escuché? Tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahora, escúcheme esto. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Es decir, usted debe estar muy listo, muy preparado para oír. Es tanto así que Dios dijo una cosa, Dios hizo una cosa. Nos dio cuántas bocas para hablar, una sola. Pero nos dio cuántos oídos para que procuremos oír el doble de lo que hablamos. ¿Cómo hacemos con las damas que hablan 36,000 palabras por día? Deben escuchar entonces 72,000. ¿Sí? Así dicen por ahí que ellos que hablan 36,000 palabras por día. Entonces deben de oír 72,000. Ahora, el hombre ha recibido 2 oídos y una sola boca para que procuremos oír más de lo que hablamos. Tardo para hablar, sí, hablar en el tiempo que fuera preciso, cuando sea necesario y de lo que sea necesario. Ahora, tardo para airarse. Escúcheme esto. Nosotros hemos sido muy mal enseñados en cuanto a este tipo de hombres y mujeres que son gritones, que son tiracorotos, que maldicen, que refunfuñan, que tienen ese mal genio. Nosotros toda la vida nos han dicho, ese tipo tiene un mal carácter, ese tipo es de un carácter muy fuerte. No, hermano, al revés. Ese tipo es gritón, esa tipa es gritona, esa tipa tira coroto, maldice, habla y hace todo lo demás porque es un y una débil. Eso es una muestra de debilidad. El hablador, el hablón, el gritón, el que tira coroto, el que maldice, el que todo el tiempo anda con un bullarangón y airado, ese señor o esa señora es una débil. Son débiles psíquicamente y espiritualmente, te puedes imaginar, débiles también. Se cuenta, Isidro Canelón, se cuenta de 2 hombres que estaban discutiendo.
Y uno, bueno, le sacó la madre al otro, le dijo un poco de broma, y él tranquilo, cómodo, fresco. Y le dice a otro que está por allá, mira chico, ¿qué te pasa a ti? Es que a ti no te corre sangre por las venas, ese tipo te ofendió los hijos, te ofendió la esposa, te ofendió la madre, y tú no peleas con él. Es que él no me ha dicho a mí nada pesado, le dijo. Él a mí no me ha dicho nada pesado. Y entonces le dijo, bueno, ¿y que tú tienes oreja de plomo? Ahora sí dijiste algo pesado, voy a pelear contigo. Porque el plomo es pesado, ¿no? Gente que tiene la capacidad de decidir quién o qué les ofende y quién no. Esa es la gente que de verdad son aplomados. Esa gente tiene un carácter fuerte. Esa gente puede dominar a cualquier causa porque comenzaron dominándose ellos mismos. ¿Sí? A lo que sea. Ahora, airaos pero no pequéis, ya va. Tardos para airarse porque, aquí viene la respuesta, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago 1, 19 y 20. La blanda respuesta, oiga, quita la ira, mas las palabras ásperas hacen subir el furor. Proverbios 15:1. Pregunto, si usted vive en un lugar donde hay un río y usted ve que el río está súper crecido porque cayó un invierno para arriba, para las cabeceras del río, y usted tiene que cruzar el río a pie o a nado, ¿usted se le va a tirar cuando la creciente está fuerte, fuerte? Dijo el otro, la pistola no es revólver. Esa creciente no va a durar toda la vida. Esa creciente va a bajar a lo normal. Después que bajó la creciente, porque el problema no es la creciente de agua, sino que esas crecientes de momento traen piedra y traen palos, traen troncos. La creciente normal va a ser pura agua. Esa usted la puede pasar nadando. Pero el problema de tirársele a una creciente de esa es que usted no sabe qué palo lo va a agarrar a usted y lo va a enrollar y lo va a matar. O qué piedra lo va a agarrar y le va a fregar la vida. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando hay estos bochinches, cuando hay esta sublevación de los humos del alma? La blanda respuesta quita la ira, mas las palabras ásperas hacen subir el furor. Entonces, ¿qué debemos nosotros de responder? Blandamente. Le preguntaron a un mayor por allá, 45 años de matrimonio, y le dijeron una muchacha, oye, ¿y ustedes tienen ya 45 años de matrimonio? Sí. Y dígame, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? Y el viejito le respondió criollamente, era por allá de un campo. Bueno, el secreto es este. Uno de los dos tiene que ser más pendejo. Uno de los dos tiene que ser más tonto. Porque dos con el mismo mal carácter, usted se imagina dónde van a parar. Ahora dos, con ese carácter así sonso, panga panga, ¿dónde van a llegar? No llegan muy lejos. Entonces, se necesita más nada para que se logre el objetivo. Ahora, no suspendas la disciplina a tus hijos por sentimentalismo. Alguien escribió y hablando del sentimentalismo dijo lo siguiente: el sentimentalismo pareciera ser la solución de los problemas, pero en el fondo del sentimentalista es la destrucción psíquica, física y económica de quienes lo practican. El sentimentalismo es el extremo del sentimiento mal ubicado. Entonces, nosotros debemos de tener buenos sentimientos, sí, pero no ser unos sentimentalistas. Alguien dijo por ahí que el que se viste de azúcar se lo comen las hormigas. Alguien dijo por ahí que nosotros tenemos que ser intermedios, ni calvo,
pero tampoco con dos pelucas. ¿Sí? Tiene que haber un equilibrio para tal fin. ¿Ok? Nos vemos en la próxima hora de clase. Y Dios mediante la última. Esta vez sí funcionó como debe ser el aparatico. Bueno, deme una ñinga de agua más acá. Y salimos de esto.